Hola, ¿qué tal? Mucho gusto volvernos a encontrar en este capítulo de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Hoy con un gran invitado, el profesor Christian Treffs. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad de AFIT, es máster en Computer Science de la Universidad de Western Michigan y PhD en Computer Science de la Michigan State University. El profesor ha tenido una vida profesional pues admirable, ha sido programador en la Compañía Nacional de Chocolates, trabajó en Colcafé, fue profesor durante un gran tiempo en la Universidad de AFIT y lleva 17 años en Grand Valley State University en Michigan, donde ha sido profesor asistente, profesor asociado y hoy es profesor de tiempo completo. Antes de darle pues la bienvenida oficial también al profesor, yo quiero darle las gracias a las instituciones que hacen posible este programa, a la Universidad de AFIT, a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, al Clúster de Negocios Digitales, a Global MBM, a Pragma, Negocios en tu Mundo e Intersoftware por hacer posible este espacio. Profesor, bienvenido a este programa de Antioquia TI. Muchas gracias, María Mercedes. Es un placer de verdad pues tenerlo con nosotros y yo quisiera que empecemos este programa pues contando un poquitico de su vida familiar, que realmente tiene unos componentes muy importantes a resaltar y unas personas que han sido claves también en este interés que usted ha tenido por la tecnología, por lo que ha hecho. Entonces, ¿cómo ha sido inspiración? Entonces, en sus Sí, manos. pues eh, mi papá es alemán, él llegó a Colombia en 1952 y siempre he tenido la percepción de que se enamoró de mi mamá y a quien conoció muy pronto después de haber llegado a Medellín y de la ciudad de Medellín, donde lleva viviendo muchos, muchos años. Mi papá todavía está vivo, tiene 96 años, mi mamá ya falleció hace 6 años. Fueron unos papás muy queridos, muy amorosos, nos apoyaron muchísimo, siempre nos insistieron en que fuéramos a la universidad, a mi hermano Helmut y a mí. Y mi papá no fue a la universidad, mi mamá tampoco, pero siempre fueron unos apoyos constantes y nos insistieron mucho en el valor de la educación. Y tenemos una gran deuda de gratitud con ellos. Bueno, hablando un poquitico entonces de esa historia, pues ustedes, digamos que están en Medellín y empieza todo el proceso, digamos, de la universidad. Entonces, usted decide estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad de AFIT y ahí entonces, cuando estaba más o menos en qué semestre, empieza todo este gran interés por el procesamiento paralelo. Cuéntanos un poquitico toda esa historia con el profesor Carlos Jaime Noreña, que era profesor de ingeniería de sistemas de la Universidad de Antioquia, pero que daba clases en la universidad y que les fue explicando todos esos principios del procesamiento paralelo del cual usted se empezó a apasionar desde muy temprana edad y bueno, y cómo fue todo el proceso. Sí, pues faltando un poquito a la modestia, yo quiero afirmar que realmente en EAFIT y en prácticamente todas las universidades en Antioquia hemos tenido unos cuerpos profesorales muy buenos. Digo falto a la modestia porque yo fui varios años profesor en EAFIT, pero en realidad eso es parte de las fortalezas de la región. Tener unas universidades muy buenas que tienen unos cuerpos profesorales muy capaces que colaboran entre sí de una forma muy positiva. Entonces, el profesor Carlos Jaime Noreña era profesor en Facultad de Sistemas de la Universidad de Antioquia, pero daba cátedras también en EAFIT. Y tuvimos una clase que se llamaba Sistemas Operacionales 2, donde él nos contó que era posible tener no un solo computador trabajando en un problema a la vez, sino que era posible, en ciertos casos, para ciertos problemas, dividir el problema en pequeñas partes y dividir o asignar esas pequeñas partes a varios computadores simultáneamente para que esos computadores trabajaran en paralelo simultáneamente en esos problemas más pequeños y una vez que hubieran terminado sus respectivas labores, enviaran los resultados de nuevo a un solo computador que los consolida y ya le devuelve los resultados al usuario. Y eso me pareció a mí supremamente interesante, me, me quedó la duda, digamos, de la inquietud académica
hombre, ¿cómo se hará esto? ¿Cómo se programará? ¿Qué tipo de máquinas hay? En su momento, pues fue una presentación teórica, pero yo quedé pues con la inquietud de, hombre, esto debe ser bien interesante poderlo explorar más a largo plazo. Y efectivamente, esa, esa técnica de procesamiento paralelo, de dividir un trabajo en pedazos más pequeñitos, ha tenido mucho éxito en muchos momentos y con distintas modalidades y con distintos sabores. Entonces, en ingeniería, en la ciencia, en matemáticas, en las finanzas, por lo general tienen problemas que son muy, muy complejos, que demoran mucho, mucho, mucho tiempo y resolverlos en un solo computador sería muy, muy, muy lento, sería un proceso muy, muy lento. Entonces, lo que la gente hace cuando se enfrenta a una situación de estas es dividir el trabajo en pedazos más pequeños y utilizar varios computadores o varios procesadores simultáneamente para que ellos trabajen en esos subproblemas y luego se reúnen los resultados parciales y se le devuelve el resultado al usuario. También tiene otros tipos de contextos en los que es muy útil. Y por ejemplo, si uno piensa en bases de datos, ¿cierto? Que es una aplicación o algo que tiene una gran aplicación comercial. Si uno tuviera un solo procesador trabajando en resolver todas las solicitudes que llegan a una base de datos, eso probablemente demoraría demasiado. Entonces, lo que se puede hacer es tener varios computadores que tienen acceso simultáneo a la base de datos, que de una forma coordinada y respetando la integridad del sistema, puedan acceder simultáneamente a las distintas bases de datos y eso hace que los tiempos de respuesta para los usuarios sean más racionales, más sensatos. Entonces, eso es otro tipo de aplicación de procesamiento en paralelo, pero también muy práctico y muy útil y da muy buenos resultados. Entonces, dependiendo pues del tipo de aplicación, puede ser una aplicación científica o de ingeniería o también en aplicaciones comerciales, estas técnicas de procesamiento en paralelo han crecido, se han vuelto más importantes, se han vuelto parte importante de ese conjunto de herramientas que todos los desarrolladores utilizamos. Estamos hablando de varios tipos de computación paralela, ¿cierto? Entonces, pues hablemos un poquito como de esos tipos que existen y cuáles son los que hoy por hoy se están utilizando más, o sea, como un breve resumen, ¿no? Hay, Sí, digamos sí, que sí. Bueno, hay, identificamos pues algunos, entonces hablemos tal vez de la que hoy por hoy es la, la, la tendencia en temas de computación paralela. sí, bueno, tú tienes en mente en este momento precisamente lo que ahora se llama cloud computing y que si tú hablas de nuevo, digamos, con una persona como Orlando Jiménez, un gran mentor en la Nacional de Chocolates, él te dirá, bueno, pero es que eso era mal que bien lo mismo que utilizábamos hace muchos años cuando había lo que se llamaba en su época los services. O sea, era tener un computador muy potente que era compartido entre varias empresas. Y en cloud computing existe un modelo similar. Estos grandes proveedores de servicios de nube, de cloud, lo que hacen es tener unos centros de cómputo gigantescos con unos números fenomenales de computadores y ofrecerle a los clientes que paguen por tener acceso a ciertos recursos de hardware en esas nubes y dinámicamente les asignan los recursos que necesitan para que puedan eh, resolver el problema de tener el hardware. Es algo muy bueno, tiene mucha flexibilidad, tiene mucha elasticidad. Eh, es muy admirable lo que ustedes en Intersoftware están haciendo, promoviendo a los jóvenes que quieren tener sus propias empresas y en particular para ese segmento, para los jóvenes que quieren bueno, no necesariamente jóvenes, digamos, pero para quienes quieren pensar en crear sus propias empresas, esas alternativas de cloud computing son especialmente atractivas porque les permiten empezar a tener una empresa pequeña sin un costo alto de inversión en un servidor. E inclusive muchas de estas empresas están promoviendo que estos emprendedores arranquen con sus empresas en estas condiciones e inicialmente no les cobran, pero a medida que la empresa va creciendo, entonces les van
cobrando algo que sea proporcional al uso de los recursos. Entonces resuelve los problemas de disponibilidad de hardware de una forma muy razonable y los servicios son muy interesantes. Yéndome a todo al extremo opuesto del espectro digamos, de complejidad y de servicios, la realidad es que hoy en día prácticamente todos tenemos en el microprocesador que estamos utilizando en nuestros computadores lo que ahora llamamos múltiples núcleos, multiple cores. Entonces, cuando uno lee las especificaciones en inglés de prácticamente cualquier computador que compres, no te sé exactamente qué computador estás utilizando tú, pero casi con seguridad tiene por lo menos 4 procesadores, 4 cores en el microprocesador que está dentro de tu computador. Eso se puede también utilizar para resolver problemas de una escala diferente, pero se puede utilizar también. Entonces, cuando uno empieza un curso de programación paralela, los primeros pasos los da justamente en ese ambiente, en el computador que todo el mundo tiene. Es simplemente cuestión de utilizar un lenguaje de programación apropiado, unas bibliotecas de funciones apropiadas que le permitan a uno, dentro de un solo computador, utilizar varios núcleos simultáneamente para resolver un problema más complejo. Si eso no crece lo suficiente, pues hoy en día eso ha crecido de una forma realmente fenomenal. Cuando uno mira las especificaciones de los microprocesadores de más altas especificaciones, pueden tener hasta 64 núcleos, o sea, el grado de paralelismo en una máquina de esas es realmente muy notable. Pero si eso no es suficiente, entonces el próximo paso es conectar varios computadores separados, cada uno de ellos con varios núcleos, a través de una red de computación, que eso prácticamente es algo que lo tiene cualquier universidad, eh, cualquier empresa. Y utilizando el software apropiado, entonces de nuevo uno puede coordinar el esfuerzo entre esos distintos computadores para de nuevo resolver el problema o problemas grandes que haya utilizando esos distintos computadores. Y eso sigue escalando y escalando. Y en realidad, estos grandes proveedores de nube llegan a esos volúmenes que son realmente fenomenales de miles y miles y miles de procesadores que están disponibles para resolver estos problemas para las empresas que lo necesiten. Entonces, las empresas lo que hacen es que estiman cuáles son las necesidades que tienen de procesamiento y basándose en esos cálculos, compran o contratan, no comprar, sino contratar, que eso es precisamente una de las ventajas, contratan con uno de estos proveedores el, el volumen de servicios que requieren y entonces pueden empezar a realizar sus transacciones en ese hardware que está en algún centro de cómputo en algún lugar del mundo para, para poder tener aquí los servicios. Un ex alumno mío de AFID, que se llama Giovanni Gómez, trabaja mucho en este tema de cloud allá con IBM en este momento. Y él me cuenta que hay cosas muy interesantes, pues va mucho más allá de lo que hago yo desde la academia, porque inclusive se pueden hacer configuraciones dinámicas para que cuando haya ciertos picos de consumo de recursos, entonces se puede contratar para que los servicios crezcan dinámicamente y luego regresar a la carga normal. Bueno, eso la verdad tiene unos niveles de complejidad, pero también es una maravilla, pues, cómo soluciona estas necesidades de las empresas. Pues, haciendo como un breve resumen, como en los tipos de computación, se habla de varios tipos, ¿no? De computación distribuida, la computación superparalela, computación mixta, computación grid, y bueno, y bien el cloud computing, hoy por hoy, digamos que es como esa tendencia, ¿no? Sí, Y en uno de los comentarios que hacía usted ahorita, profesor, decía, casi todas las universidades dan soluciones y tienen unas soluciones. Yo quisiera irme a un caso que es muy importante para nosotros porque finalmente lo tenemos aquí cerquita y es, EAFIT tiene un nodo de supercomputadora que fue donado por la Universidad de Purdue y bueno, qué importante saber eso, cómo ha impactado el medio. Cuéntenos un poquitico cómo ha sido ese uso y cómo ha impactado entonces tanto a los estudiantes como el entorno. sí.
Bueno, en realidad, de nuevo, como conversábamos un poquito al principio, yo me quito el sombrero ante esta iniciativa y me encantan muchas de las entrevistas que han hecho, las he visto. Una de ellas es precisamente con un colega al que aprecio y admiro mucho, Juan Guillermo Lalín de Pulido, que es el director del Centro Académico Apolo, que ese es el nombre que tiene en EAFID. Y eh, por unas condiciones muy afortunadas, en Purdue iban a cambiar un supercomputador que tenían y pensaron, bueno, ¿qué podemos hacer con el supercomputador viejo? Entonces, en ese momento entiendo que había en la junta directiva de Purdue un egresado de AFIT que trabajaba para una empresa de acá y dijo, pues hombre, yo tengo conexiones con mi alma mater en Colombia, con mi universidad en Colombia, y es una universidad que ha sido muy activa en investigación. Yo creo que ellos están en condiciones de recibir ese supercomputador como una donación y ponerlo a disposición de sus investigadores, no solo en EAFIT, sino en la región. Y así fue. Entonces el computador inicialmente lo despacharon de Purdue EAFIT y tal cual lo había predicho o previsto este señor, EAFIT estaba en unas condiciones muy buenas, tenían la capacidad y lo instalaron y efectivamente ha estado muy utilizado, tiene un alto nivel de utilización. De nuevo, la persona que les puede dar esas estadísticas con absoluta certeza y con más credibilidad es Juan Guillermo, pero eso es lo que ha pasado y ha sido un supercomputador que ha sido utilizado por grupos de investigación dentro de AFID. Hay un grupo de investigación en urbanismo y curiosamente en urbanismo a veces hay unos procesos que son supremamente dispendiosos y lentos y ellos han sido uno de los principales usuarios de este centro de supercómputo y también lo han puesto a disposición de los investigadores en biología, en genética de la Universidad de Antioquia, que tienen también unos requisitos de computación muy altos y los resultados han sido realmente muy, muy, muy buenos. AFID ha seguido invirtiendo, o sea, esta donación ocurrió ya hace varios años y AFID ha mantenido ese centro de cómputo trabajando en unas condiciones realmente muy buenas, muy confiables, lo han ido actualizando y lo tienen pues dando un excelente servicio a los investigadores, no solo de AFID, sino, repito, también en la región. Y ha tenido otros efectos muy buenos, que eh, este centro ha contratado estudiantes como monitores, como ayudantes para mantener el centro de cómputo trabajando bien. Y estos muchachos han sido extraordinariamente brillantes. Algunos de ellos han venido a visitar a Purdue y han aprovechado mucho esas visitas. Han participado también en concursos mundiales en los que a los muchachos les dan unos recursos y les dicen, configúrelos en un periodo muy corto de tiempo y pongan a trabajar muy bien ese computador. Y han tenido desde hace varios años unos resultados realmente impresionantes, muy positivos en esas competencias en las que han participado. Y pues aquí aprovecho de nuevo como un poquito de autopromoción. Algunos de estos muchachos tomaron en su momento un curso de métodos numéricos muy riguroso que dictaba un gran colega, alguien más a quien ustedes ya entrevistaron previamente, Francisco Correa. Y Francisco pues sabía de mi interés por el procesamiento paralelo. Francisco y yo fuimos compañeros varios años en EAFID. Entonces Francisco me escribió y me dijo, ve, tengo estos muchachos que tienen este proyecto y ellos piensan que se podría explotar la parte del paralelismo en estos métodos numéricos. Y efectivamente eso hicimos. Entonces, con dos proyectos, con dos grupos de estudiantes separados, trabajamos durante unos semestres y pues, acabamos publicando unos artículos que describían el trabajo de ellos. Uno de ellos, Tomás Llano, está en este momento estudiando un doctorado en la Universidad de Louisville con muy buenos resultados. Y otro del segundo grupo, que se llama Esteban Echeverry, vino a esta universidad donde enseño actualmente
hizo su maestría, le fue supremamente bien, muy, muy capaz, muy buenos resultados, y ahora está estudiando un doctorado en la misma universidad donde yo estudié mi doctorado con mi asesor, y está también contento, está eh, satisfecho con este camino que ha tomado. Sí. Súper, pues eso me parece que es parte de esos procesos de inspiración, ¿no? Que los estudiantes van también aprendiendo de sus maestros y siguen el camino. Pero entonces hablando de esa vocación investigadora y de las publicaciones, creo que hay un punto que es fundamental y que creo que es valiosísimo para nosotros poder conocer, profesor, y es esos artículos que usted ha publicado que consignan los resultados de las investigaciones como del procesamiento paralelo, cómo ayudan a solucionar esos problemas complejos. Cuéntanos un poquito los aportes que ese estudio científico han hecho a la industria y al desarrollo de las sociedades a nivel mundial. Sí, bueno, esa es una excelente pregunta, que tiene muchas aristas, digamos, muchas facetas, ¿cierto? Entonces, en la academia el proceso es muy gradual, los aportes y los progresos van poco a poco, ¿cierto? Entonces, en la academia vamos lentamente, pero lo bueno es que de esa cultura de publicar los resultados en conferencias o en revistas especializadas, hay hay un efecto secundario, y es que las empresas pueden estar observando muy de cerca lo que estamos haciendo en la academia, ¿cierto? Y si les parece interesante, entonces se apropian de esos resultados y digamos, lo incluyen, lo empiezan a utilizar en en sus productos, en lo que ellos van a estar ofreciendo. Digamos, es una colaboración, es algo que es muy positivo. Eh, y eso es algo que también eh, uno ve en las universidades de distintos tipos, ¿cierto? Entonces, eh, en las universidades que tienen un muy alto nivel de investigación, es muy frecuente que haya eh, colaboraciones muy estrechas con la industria. Entonces, la industria tiene inclusive a veces oficinas en los lugares de investigación porque quieren estar trabajando muy de cerca con los profesores. Entonces, ahí sí, pues la universidad en la que estoy yo es una universidad modesta, somos una universidad dedicada a la docencia primordialmente, pero tengo un colega que trabajó muchos años en la industria, trabajó muchos años en Motorola, y él era, en ese papel que jugó en Motorola, era el enlace con universidades muy, muy buenas en investigación. Y él se dio cuenta que eso era algo realmente muy positivo, que es un gana-gana para todas las partes involucradas. Las universidades reciben financiación, pueden pagarle monitorías a sus estudiantes, y las empresas pues se benefician de esas ideas de la universidad y luego contratan en muchos casos a los estudiantes que estuvieron trabajando para esas empresas. Y mi colega, dentro de las limitaciones que nosotros tenemos, ha hecho algo similar en esta universidad que estamos nosotros. Se llama Jonathan Engelsman, y él estuvo el año pasado en EAFIT reclutando estudiantes, porque ha tenido una experiencia muy buena con los estudiantes que han venido de AFIDE, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Entonces quiere seguir manteniendo esa conexión, quiere seguir teniendo buenos estudiantes trabajando. Él ha trabajado en proyectos que han sido financiados por distintas empresas. En algún caso en un proyecto trabajó con financiación del Departamento de Agricultura, que es como el Ministerio de Agricultura colombiano, que estaban trabajando en aplicaciones para estudiar mejor lo que está pasando con la apicultura, con las abejas. Y Esteban en particular trabajó en un proyecto que fue patrocinado por una empresa que se llama Procter Gamble, que estaban investigando cómo es que la gente se lava los dientes. Suena muy prosaico, pero resulta que la gente no se lava los dientes tanto como debiera,
se supone que todos nos debemos lavar los dientes durante 2 minutos y estaban creando una aplicación para que con el celular la aplicación le diera recomendaciones a las personas acerca de cuánto tiempo deberían lavarse los dientes, ¿cierto? Y detrás de eso están todas estas técnicas nuevas de aprendizaje de máquina y fue un resultado muy, muy interesante, muy, muy, muy bueno. Entonces, lo que tú dices, o sea, puede existir una colaboración muy productiva entre la academia y las universidades, ¿cierto? Y eh, se ven en distintas formas y en distintos momentos. Aprovecho y te cuento una anécdota de, que tiene que ver con mi hermano Helmut. Hace como 15 años, Hewlett Packard quería promover el uso de unas especies como de computadorcitos pequeños que ellos estaban creando y buscaron colaboración con las universidades y Helmut, con un grupo muy brillante de estudiantes en su momento, ayudaron a crear una especie de calculadora gráfica que graficaba las funciones matemáticas. Y eso después lo aumentó y lo mejoró uno de esos estudiantes, en realidad varios de esos estudiantes, y crearon una aplicación muy, muy, muy buena, que es una de las aplicaciones que más se utilizan en los iPhones para esto de graficar funciones. Y uno de esos muchachos, Alejandro Montoya, fue el primer colombiano que trajimos acá a esta universidad a estudiar su maestría. Y los resultados de Alejo fueron muy, muy, muy buenos. Y de ahí en adelante, pues como hemos seguido trayendo, reclutando a estudiantes colombianos, que como te digo, les ha ido muy bien. Alejo, pues tiene todavía esa microempresita que le da un poco de mantenimiento a esa aplicación, pero tiene ahora una empresa que muy en el estilo de lo que otras empresas en Intersoftware hacen, presta servicios a empresas de fuera del país, de fuera de Colombia, con ingenieros colombianos y les ha ido muy bien, han crecido mucho. Es realmente una historia muy, muy interesante. Pues bueno, maravilloso. Profesor, yo quisiera como en el último minuto que nos queda eh, hablar un poquito del futuro. En términos de futuro, ¿qué podemos esperar? Eh, bueno, de nuevo, hay, hay muchas cosas muy interesantes que se están remojando, tanto, yo diría que tanto a nivel internacional como a nivel local colombiano. A nivel internacional, a nivel mundial, digamos, lo que es en este momento algo que ha creado muchas expectativas es este tema de sistemas como Chat GPT, esos grandes modelos de lenguaje que están todavía madurando. O sea, hay que mirar los resultados con un granito de sal, pero que probablemente van a tener efectos muy interesantes en muchos sectores de la economía, que van a cambiar muchas cosas, en particular en la educación, eh, como en sistemas que tengan que ver con apoyo a los estudiantes para entender mejor ciertas cosas. Yo creo que hay cosas que realmente van a ser revolucionarias. Esto es como otra revolución de software, así como lo fueron los PCs y el web y los celulares. Esto realmente puede cambiar muchas cosas. Y a nivel de Colombia, pues yo veo un crecimiento fenomenal. Admiro mucho lo que ustedes están haciendo. Es muy animador ver eh, ese, ese sentido de emprendimiento, esa capacidad de competir a nivel internacional, esa solidaridad al interior de la misma comunidad. Yo creo que en realidad va a seguir aumentando, va a seguir creciendo la importancia del software. Las universidades tienen un papel muy importante que jugar formando a estos nuevos jóvenes. No necesariamente vamos a tener que depender únicamente de las universidades. Es probable que haya otras alternativas, otros canales en los que la gente pueda también formarse de acuerdo con las necesidades. Pero pues el papel que seguirán jugando las universidades va a ser muy importante.
y yo veo con mucha admiración y con mucho agrado, mucho orgullo de lo que se ha llegado a hacer en la industria del software allá no solo en Antioquia, sino pues en Colombia en general. Así es. Profesor, muchísimas gracias. Qué placer de verdad haber compartido este espacio, este nuevo capítulo de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Muchísimas gracias pues por compartirnos un poco de su conocimiento y de esta historia que ha sido tan importante para nuestra industria a nivel local. Le deseamos todo el éxito del mundo y esperamos entonces que nos pueda acompañar en una nueva historia de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Que Muchísimas estés gracias. muy bien, hasta luego. Hasta luego, Chao. Nicolás.